Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En la historia del ser humano hemos podido comprobar cómo el fenómeno ovni ha tenido un contacto directo con nuestra especie. ¿Cómo olvidar a los Wandjina de Australia? ¿Cómo podemos entender lo que ocurrió en Horseshoe Canyon, en Utah, en Estados Unidos, en donde podemos comprobar perfectamente cómo seres ajenos a la Tierra se presentaron y fueron tomados como dioses? Pues claro, ¿cómo podemos olvidar lo que ocurrió en Roswell? Un accidente silenciado por las autoridades de los Estados Unidos. Y además, curioso, porque todos tienen la misma forma. La manera con la que los abducidos pues exponen que son los los seres que directamente han ido a por ellos, los famosos grises. Realmente es increíble porque resulta que también en el año 1996, en ese año, en el día 20 de enero, hubo un extrañísimo incidente en Brasil, en Varginha, en el que también se presentó un ser de estas mismas características, pero que parecía asustado, parecía pues más bien como abandonado. Un curiosísimo individuo que no se correspondía con los estándares de los seres humanos y prácticamente pues vinieron casi a recogerlo. Un experimento que no salió como debería de ser. Y hoy os voy a contar lo que un telespectador me ha expuesto ante lo que también un testigo vivió hace exactamente 22 años. Cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a la ciudad de Valparaíso, en Chile. Muy bien, el testigo observó, junto a unos amigos en su coche, después de una fiesta, observó desde una carretera de la ciudad, ¿no? Fueron subiendo por un cerro llamado Playa Ancha, en donde ha habido y ha seguido produciéndose una gran actividad del fenómeno ovni. Hay unas casas ahí que son muy bonitas, como con la forma entre el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Una belleza perturbadora y un tacto, un poco victoriana, ¿no? En sus casas. Resulta que ellos subieron allí, lugar alto, en ese cerro, se estacionaron, se pusieron a hablar perfectamente, comenzaron a conversar sobre cosas divertidas, chistes, anécdotas, y lo hicieron esperando al amanecer. Lo que no sabían es que había una sorpresa esperándoles. Y es que, según recordó este telespectador, el cual no voy a decir su nombre, y que recibió esta información, resulta que los árboles comenzaron a llenarse de una especie de manto negro. Lo hemos vivido ya todo esto
en el fenómeno ovni, y también un silencio que se interrumpía por el murmullo del follaje en movimiento y el viento, pero no se oía absolutamente nada. Y esto lo hemos visto muchísimas veces en el fenómeno ovni, un control absoluto de lo que está pasando. Estamos en una simulación. Lo cierto es que lo tenían que vivir ellos, y lo cierto es que todo estaba perfectamente controlado. Ese tema de los sonidos que no se producían alrededor de ellos ya nos está dando una muestra de lo que iba a venir, y desde luego pues esperar acontecimientos no era la mejor manera de hacer, pero así fue. Resulta que, bueno, es una zona que se caracteriza por ser muy ventosa, pero no oían nada y eso les perturbó un poquito. Y entonces, pasado el tiempo, en un momento el conductor pues observó los árboles y a unos 10 metros de distancia, es decir, de aquí a ahí, pues se sintió algo extraño asimismo, y observó él también algo rarísimo. Observó las copas de los árboles oscurísimos que hacían como un contraste con el cielo nocturno que ya estaba empezando a aclararse, un contraste demasiado oscuro, lo que era ese ambiente, y de repente, con un impresionante pánico, pues se fijó en que en una de las copas de los árboles pues había algo que se estaba moviendo, y no era un pájaro, no, era algo muchísimo más grande. Si pudiésemos compararlo con una especie pues relacionada con pues algo de la especie humana, pues podría ser un orangután, pero no lo era. Y no lo era porque se movía rápido, y lo miró y se dio cuenta de que tenía unos ojos brillantes y rojos, igual que en el episodio Varginha, brillantes, penetrantes, y a ellos les dio la impresión de que eran como malignas esas sensaciones que tenían al mirar aquellos ojos que iban directamente hacia ellos. No les quitó ojo de encima aquella criatura. Desde luego, ellos eran su objetivo. El testigo se quedó completamente congelado, porque sabía que aquello iba a por ellos. Y entonces, un punto curioso, empezó a respirar como muy frío, transpirando muy frío, y cada vez más frío, más nervioso, y frío, se quedaba frío, y aquella criatura con aquellos ojos rojos pues seguía mirándoles y acercándose desde aquellos árboles negros que hacían un contraste bestial, rojos hacia ellos, y ellos con un miedo total.
brillantes ojos rojos penetrantes ante ellos y malignos, diabólicos prácticamente. Y prácticamente era como una gárgola. Y ellos es que cada vez tenían más frío. Lo hemos visto más veces en el fenómeno ovni, pero no tanto quizá. Y todos se sentían igual. Y entonces vieron a esta entidad y empezaron a tener pánico. Pánico porque era evidente que estaba ahí. Estaba prácticamente ya ante ellos. Y con grandísimo horror, temor, un temor brutal, porque se dieron cuenta de que aquello no podía ser otra cosa más que algo parecido a lo de Varginha, como un tamaño medio entre un ser humano y algo, pues, enano. Pues se dieron cuenta de que la mirada no paraba de dirigirse hacia su coche y ante cada uno de ellos. Era personal. Y lo cierto es que a lo mejor pues yo habría salido a entrometerme y a ver qué pasaba. Pero ellos no lo hicieron, porque estaban tan atiborrados de espanto que no podían entender lo que estaba pasando, pero estaba ocurriéndoles. Y aquella figura era un diablo con esos ojos rojos inolvidables. Era como una gárgola de catedral gótica brutal. Y lo cierto es que comenzó a moverse, una sensación como de movimiento felino y además de ataque ante ellos y hacia su coche. Y en ese momento ellos se acabó. Decidieron marcharse, pero el coche no funcionaba. Estaban a merced por el control que tienen este tipo de experimentos con personas. No encendía el coche, no podían. Había, sin ninguna duda, algún tipo de intercepción a nivel eléctrico con el motor que aquella figura estaba produciendo. Y no encendía, no podían hacer nada. Y aquello se acercaba más y más. Y no podían irse. Y no salían porque tenían un miedo atroz. Y lo intentaron desesperadamente y nadie salía de allí. Y aquello venía y se acercaba como un tigre bravo, prácticamente. Los ojos les impactaban tanto que es que no podían ni hablar entre ellos. Solo tener un frío que les atiborraba prácticamente el hecho de respirar. Y aquello no arrancaba. Y lo intentaron desesperadamente, claro, hasta que, bueno, pues ya, vaya. Sí, el coche encendió. Y salieron de allí con un estruendo, vamos, brutal. Y se marcharon, pero ya comenzó el sonido. Y estaban histéricos,
totalmente. Y se marcharon a toda velocidad bajando el cerro, que tiene muchas curvas. Prácticamente se mataron, pero no lo hicieron, gracias a Dios, ¿no? Y se alejaron tratando de dejar atrás la imagen de aquellos ojos rojos horrorosos. Es decir, les estuvo a cada uno de ellos, a ese coche, persiguiendo, y ellos, a través de los retrovisores y mirando para atrás, les seguía viendo aquella criatura maligna, posiblemente la misma de Varginha, posiblemente los mismos que observaron en Horsehead Canyon, los mismos que se veían en Rendlesham Forest o en, bueno, el accidente de Roswell 1947, los mismos. Bueno, el telespectador me ha contado que hasta el día de hoy, pues, ellos hicieron un pacto de silencio para que, bueno, pues no se lo contasen a nadie, y bueno, pues, sin embargo, pues, me lo ha querido contar con todo lujo de detalles, como habéis visto, ¿no? Y bueno, pues que yo no me iba a burlar de él ni de ellos cuatro, ¿no? No he dicho sus nombres, por supuesto, como siempre hago, manteniendo privacidad, ¿no? Y bueno, esto lo ha llamado él el demonio de Playa Ancha, pero que viene, como habéis visto, con unos antecedentes que exponen, pues, o accidentes o presentaciones ante el ser humano relacionados con posibles experimentos a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, pulmonar o cerebral, como decía, ¿no? Muy interesante el hecho de la interacción con respecto a la temperatura, con respecto al contraste de los árboles. Aquello quería hacerse ver la velocidad que coge, ¿no? La intencionalidad que tiene, ¿no? Básicamente para saber cómo hacen ellos ante su vista, y sin ninguna duda, pues, el hecho de que es una zona que es un punto caliente del planeta con respecto al fenómeno ovni, en donde ya habían aparecido numerosos avistamientos, ¿no? Pero más allá y más allá de todo esto que os estoy contando, queda el hecho de que es posible que haya efectivamente accidentes en Rendlesham Forest, Inglaterra. Lo consiguieron cubrir en lo que ocurrió en 1947 en Roswell también. Pero si pasa hoy, con la cantidad de teléfonos que tenemos, de cámaras de fotos, ¿se podría llegar a cubrir algo así? ¿No? Bueno, pues ahí queda el tema, ¿no? Porque posiblemente sí que lo podríamos llegar a fotografiar perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que hay miedo siempre de que te llamen loco, o que realmente pues no te hagan caso, y las autoridades, por supuesto, pues cerrarían el caso, como hacen con ciertos avistamientos que han sido espantosos con respecto a las abducciones, en donde aparecen este mismo tipo de seres espantosos y horribles. Pero bueno, llegados a este punto, bueno, pues os agradecería muchísimo que me dejaseis vuestros comentarios para saber, bueno, pues más sobre este asunto, sobre más asuntos, sobre de qué queréis que hable, muy importante,
si podéis, si sois tan amables, dejar el me gusta, porque si no, el canal me lo van a cerrar y no es una cuestión esto pues muy buena para mí. Yo quiero estar aquí. Hablo de temas que pues otros canales no se atreven a hablar, pero yo sí, ¿no? Si me podéis, por favor, pues poner la campanita dentro de mi canal, si os suscribís, y así os llegan las notificaciones, cosa que no ocurre porque el algoritmo me pilla y hay cosas de las que no se pueden hablar, y eso viene de arriba, los mismos que tratan este mismo tipo de incidentes que luego cierran a gran velocidad con, además, los testimonios de los testigos corroborados, ¿no? Y bueno, pues os agradecería con todo ello, como decía, pues a ver de qué queréis que hable, si pues lo podéis compartir en vuestras redes sociales, pues la verdad es que me vendría muy bien para mi canal, ¿no? Y esos comentarios pues es imprescindible para seguir luchando aquí con vosotros. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.